Muchas gracias a ustedes. Son las 10 de la mañana con 27 minutos y quiero que revisemos este titular. Dale, Repe. ¿Dónde está? Descalabro en los mercados. Dólar mira de cerca los 1.000 pesos en Chile y precio del cobre sigue hundiéndose. Dios santo. Oye, pero ha habido un frenesí de noticias económicas a propósito del Día de la Liberación de Donald Trump, poniéndole aranceles a diestra y siniestra a todo el mundo. Nosotros la sacamos re barata, te voy a decir, 10% a esta altura, porque hay países que realmente los aranceles le subieron sobre el 50%. Increíble todo. Sí. Bueno, y esto ha generado, como decía yo, un frenesí de reacciones en todos los mercados del mundo. Don José María del Pino, nos conectamos con usted. ¿Dónde está? A los Estados Unidos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Washington, Hola, José D.C. María. Bien, pues aquí nosotros estamos sorteando esta montaña rusa en la que entró Estados Unidos, pero también el mundo, ¿no? Desde el día miércoles. Me gustaría así partir explicándole, porque sé que los temas económicos son súper áridos, claro. Tú lo sabes muy bien, cuesta entenderlo. ¿Qué está pasando? El mundo, los inversionistas, creen que los aranceles van a disminuir el consumo. Los precios van a subir porque recordemos que muchos productos que se consumen en Estados Unidos, como la camiseta de fútbol Nike o el iPhone, tienen su cadena de valor. Las fábricas que permiten construir esos productos no están en Estados Unidos. Claro. Están en Malasia, están en Vietnam, están en China, que son países que fueron muy castigados. Entonces, ¿qué dicen los mercados? Dicen, las cosas van a ser más caras, pero la gente sigue teniendo el mismo dinero. Eso significa que la gente va a dejar de comprar algunas cosas para poder seguir sobreviviendo, Es un ¿cierto? desincentivo. Entonces se va a desacelerar el mercado. Y si yo soy inversionista, y supongamos que yo estaba apostando que se iban a vender más camisetas de Argentina o de Brasil, y me dicen que se va a desacelerar el consumo, yo saco mi platita de esas acciones y me las llevo a un instrumento que me resguarde esa platita de las vicisitudes que tiene el mercado, ¿no es cierto? Entonces, derechamente, José María, o derechamente me refugio en el dólar o me refugio en el oro, que es lo que hemos visto. Claro, pero el asunto con el dólar es que el dólar es irregular dependiendo del país. En el caso de Chile, Chile exporta cobre, de ahí viene la mayoría de los dólares que ingresan a Chile, ¿no es cierto? Pero el cobre es fundamental para su precio que haya mucho consumo, es decir, que las fábricas requieran mucho cobre, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de Chile, el dólar está anclado al precio del cobre. Y si se desacelera el consumo, el cobre baja de precio porque se requiere menos cobre, pero nosotros seguimos produciendo lo mismo. Pero, José María, yo no me quiero meter en el tecnicismo porque, como tú bien dijiste, los temas económicos muchas veces son áridos. Si bien el precio del dólar con el del cobre siempre en Chile han estado linkeados, hace rato que se rompió un poquito eso. Sí, o sea, el precio del cobre ha tenido precios históricos y el dólar a la par con precios históricos también. O sea, esa correlación se ha ido rompiendo en los últimos años. Tiene un factor que viene saliendo del estallido social y una fuga de capitales que se generó en Chile que sacó dólares, ¿no es cierto? Pero lo que quería llegar yo con el tema del dólar, que claro, a lo mejor para los chilenos que tienen un poco de ahorro, poder resguardarse en el dólar es bueno, pero para otros países el dólar está depreciándose. Depende mucho de cuál es el rol que tú juegas a nivel global. ¿Por qué? Porque lo que a mí me decían los asesores de Donald Trump el miércoles pasado en la Casa Blanca es que el escenario que ellos evaluaban era que el mundo tuviese una pequeña recesión y el dólar bajara de precio para atraer inversiones extranjeras porque ellos creen que el dólar está sobrevalorado por la manipulación de divisas en el resto del mundo. Ya sé que es árido explicar, pero lo que quiero traer a la mesa es que el gobierno de Donald Trump cuenta con que puede haber una recesión, con que los mercados de capitales caigan, José María, y les da lo mismo porque están buscando otros objetivos. José María, yo creo que todos acá en Chile, en general, nos hacemos de pije a paje, como se dice, nos hacemos la misma pregunta. ¿Y cómo afecta esto a Boca, diría Niembro? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Porque ver a este señor haciendo este tarifazo a nivel mundial, uno dice, bueno, se van a encarecer también los productos para el pueblo americano, ¿cierto? Sobre todo. O sea, si le pongo aranceles a China, lo que traigo de China, le pongo aranceles a Canadá, que incluso me aporta con petróleo, me aporta con luz,
Eso pasa a precio directo al consumidor americano. Entonces, ¿qué hay detrás de toda esta jugada? ¿Y cómo nos va a afectar a nosotros, José María? Yo creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos. Lo que vende la Casa Blanca es que ellos quieren que todas esas fábricas que se instalaron producto de la globalización en países como México, China, Vietnam, Malasia, Tailandia, vuelvan a territorio nacional. ¿Ok? Pero eso es una cuestión de largo plazo, porque en el corto plazo la cosa no es muy buena. De hecho, a Donald Trump le pregunta, ¿y cuánto se van a demorar esas fábricas en estar aquí? Y él dice, bueno, 1 año y medio, 2 años. Entonces en el Congreso sus congresistas dicen, señor Trump, en menos de 2 años tenemos elecciones, no nos venga a poner en esta encrucijada, porque vamos a tener que salir a buscar votos, ¿no es cierto? Pero lo que Trump dice es, quiero hacer la economía de Estados Unidos más grande, quiero traer las fábricas, quiero aumentar el empleo, quiero darle su época dorada de nuevo a la economía. ¿Cuál es el problema de eso, Repe? Que él hizo alusión en su discurso al periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. Pero el problema con eso es que ese mundo donde las cadenas de valor no estaban globalizadas, donde, miren, para quienes están en casa, este celular que yo tengo en la mano pasó por 15 países distintos en sus componentes. Cada uno de ese país le bajó el dólar a este celular dependiendo de las ventajas que el país tiene para producir esto respecto a otro país. Entonces, este celular llegó a nuestro valor gracias a que muchísimos países pusieron lo mejor de sí, todas sus ventajas comparativas para que nosotros paguemos lo que pagamos. Por ejemplo, la mano de obra de qué sé yo, Vietnam, el cobalto de la República del Congo, los semiconductores de Taiwán, y así. Exactamente. Si yo le elimino esa cadena de valores con sus ventajas comparativas, este celular, que cuesta $1.300, pasa a costar $2.000. ¿Por qué? Porque tengo que internalizar todas esas ventajas comparativas y ponerle precio. La mano de obra en Estados Unidos no vale lo mismo. Si el cobalto entra con arancel, no va a valer lo mismo que yo lo compre, etcétera, etcétera. No hay posibilidad de abaratar los costos. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que dicen los mercados? Lo que va a pasar en Estados Unidos, va a subir el precio. Si sube el precio, entonces va a bajar el consumo, porque mi platita sigue siendo la misma. Ya no voy a poder comprarme a lo mejor, voy a volver al ejemplo de la camiseta nueva de la selección de fútbol, sino que voy a procurar que esa plata la voy a gastar en el supermercado porque el supermercado me sale más caro. Ahora bien, eso es lo que va a pasar en Estados Unidos y es lo que los republicanos tienen miedo, porque no se nos olvide que a Donald Trump lo eligieron porque la gente tenía un buen recuerdo de la economía. Claro. Pero si empieza a haber inflación... Exactamente, si empieza a haber inflación, la pregunta es... ¿cuánta paciencia le van a tener sus propios votantes a Donald Trump con esta promesa de tener una economía vigorosa? A Chile, y aquí viene la respuesta a la pregunta original. ¿Cuál es el problema que tiene Chile? No es una respuesta fácil, porque hay beneficios y hay cosas que son muy complejas de entender. ¿El cobre va a ser castigado? Sí, porque el mundo es probable que tenga disminución de consumo. Pero hay beneficios, ya se los cuento después que nos vayamos a este tema. ¡Ay, qué buena! Me gustó. Y además que sé que hay protesta. Hubo protesta contra Donald Trump. ¿Qué parece si comentamos todo eso al regreso del corte? Don José María. ¿Tenemos alguna buena noticia? Porque si no, oye, vamos a terminar todos tomando ansiolíticos hoy día. Mira, quiero contar algo. Hay buenas noticias para Chile en algunas cosas. ¿Por qué? Porque hay productos nuestros que llegan a Estados Unidos con un arancel más bajo que el otro país que también exporta esos productos a Estados Unidos. Te doy un ejemplo. El salmón chileno compite con el salmón de Noruega. Claro, ya ellos le pusieron al 15. ¿Cuál es el 20? 20 tiene Noruega. Y el salmón chileno tiene 10. Entonces, ¿a quién va a preferir comprarle salmón en el supermercado de Estados Unidos? A Chile. La madera, una de nuestras grandes exportaciones a nivel global, está exenta porque Estados Unidos quiere potenciar su industria de construcción y los rubros de construcción le dijeron a Trump, no, a nosotros no nos inflen los precios, así que la madera quedó exenta. Y el cobre, si bien por ahora está exento, hay una alta probabilidad que si le llegan a poner arancel al cobre, Chile tenga el menor arancel de todos los países con los que compite. Perú, Australia y también China y el Congo. Entonces, habrían buenas noticias y dentro de todo, vamos a decir, dentro de lo malo, el descalabro, Chile quedó relativamente bien paradito y de hecho, hoy día hablaba con amigos inversionistas en la mañana que decían,
escudarse en la bolsa chilena o en la economía chilena puede ser incluso una buena idea. Mira, ya, pero te voy a preguntar por lo que pasa ahora. Porque resulta que hay un descontento social en Estados Unidos. El fin de semana hubo protestas y entiendo que las protestas estuvieron al menos o en todos los estados. Eran miles de puntos de protesta precisamente por medidas que ha ido aplicando el presidente Donald Trump. Algunas que tienen que ver, por ejemplo, en recortes en seguro social. Son 1.200 protestas que hubo el día sábado. Yo me tocó ir aquí a la de Washington, D.C., que fue en el monumento de Washington, en el obelisco que está al medio de la ciudad. Había más o menos unas 10.000, 15.000 personas. Que eso no es habitual. Digamos que no es habitual. Y no es habitual en un gobierno que tiene menos de 100 días. Partamos diciendo eso, ¿no? Sí. Pero Trump ha tocado tantas teclas, ha molestado a tantos grupos de interés distintos, que esto fue como una suerte de catarsis general de las distintas causas. Entonces uno por un lado tenía a la señora que tiene miedo que se le recorte su pensión, a la señora que tiene miedo que le recorten la... Recordemos que acá en Estados Unidos la salud no es un derecho universal, algunos estados tienen salud pública, no todos, hay programas de seguros como el Medicaid que son como la FONASA de Chile, pero no funciona como FONASA, o sea, la gente vive con temor a enfermarse en este país y dicen que podrían haber corte a la ayuda sobre la salud de las personas. Recordemos también que se metió con el tema de las diversidades sexogenéricas, en los temas trans, por ejemplo, entonces había también muchos movimientos de esas diversidades participando. Y a todo eso se sumó el anuncio de las tarifas y los recortes en el gobierno. Entonces teníamos ciudadanos común y corriente protestando por el precio de las cosas que va a subir y también a todos los funcionarios federales defendiendo la importancia de la existencia de su ministerio, como el Ministerio de Educación, que él quiere terminarlo. Entonces, todo eso en todo el país salió en las calles el día sábado, pero sigue siendo un movimiento inorgánico. Y lo que a mí me decían esas personas cuando los entrevistaba era, mira, un solo mensaje: le pedimos al Congreso de Estados Unidos que retome sus poderes, que le haga contrapeso a Donald Trump, porque Donald Trump está gobernando este país por decreto, porque él dice que hay una emergencia nacional y eso le dio poderes especiales. Entonces la gente le dice: Congreso, retoma tus atribuciones y defiéndenos en esta pasada, pero eso todavía no ocurre en Estados Unidos. Ya, y sobre todo porque además las decisiones de Donald Trump no están pasando por el Congreso, porque tal como dices tú, está gobernando por decreto. En las imágenes vemos muchas fotografías de Elon Musk, que en el gobierno de Donald Trump tiene la misión como de cuidar la plata, hacer los recortes, ahorrar. Desengrasar, como decían. Claro, desengrasar, como decía en algún minuto. Ahí hay un rol bien relevante. Súper relevante, pero cagüinemos un poquito. Ya, pues. Entreguemos. Porque parece que no está muy contento Elon Musk. Están medio peleados. No, Elon Musk, uno, es mucho más impopular que Trump. Y Trump se empezó a dar cuenta que la gente no quiere a Elon Musk. Y yo creo además que hay un poco de ego, pero eso es una opinión personal. Pero es que además él consideraba que tenerlo en su gobierno era un golazo. Sí, pero era un golazo para él porque él creía que Musk tenía más arraigo en la gente que el que realmente tiene. Recordemos que en Estados Unidos hay ataques contra todas las concesionarias de Tesla. La gente está enojada con Elon Musk por su conflicto de interés. Un tipo que tiene 40.000 millones de dólares en contrato con el gobierno es al mismo tiempo el tipo encargado de controlar y recortar el gasto del gobierno. Entonces, el nivel de conflicto de interés es una cuestión brutal. Pero lo que los... A ver, espérate, que hay ahí algo que me hace ruido. A diferencia de nosotros, que los empleados del gobierno, parlamentarios, los mismos ministros, no pueden tener contratos con el gobierno, allá sí está permitido, porque aquí, ¿para qué estamos con cosas? Tenemos la media escoba, pero él tiene contratos con el gobierno. Claro, pero ¿es realmente funcionario de gobierno? Es que por eso es importante definir cuál es el rol que él tiene. Él es un funcionario subcontratado, pero para él rigen las normas de probidad. ¿Ok? El problema es que esas normas de probidad son inexistentes respecto a aquellos temas en los que él tiene conflicto de interés. Miren, SpaceX es de Elon Musk y tiene contratos por 40.000 millones de dólares con la NASA y está a punto de firmar otro contrato más por 16.000 millones de dólares. Entonces, Tesla, en Estados Unidos, si tú te compras un auto eléctrico, te hacen un descuento de 7.500 dólares en el valor del auto que te los pone el Estado. ¡Pum! Ahí adentro para incentivar la electromovilidad. Tesla recibe casi el total de sus utilidades gracias a cada incentivo que le pone el Estado cada vez que vende un auto.
¿Viene de plata fiscal? Entonces, el problema de esto, y de hecho antes uno pedía la rebaja fiscal en los impuestos a propósito del tema del auto eléctrico, ahora se lo pasan directo al dealer y él te lo aplica en el momento que te lo vende. Entonces al final uno compra el auto más barato. Así, así de fácil es para Tesla ganarse estos $7.500 por cada auto que vende en Estados Unidos. Entonces a la gente le empezó a hacer ruido, pero lo otro que le hace mucho ruido es que nadie lo eligió. El gringo es súper consciente de su democracia y a quién le entrega el poder para qué cosa. Entonces les molesta mucho que nadie lo haya elegido, y Donald Trump se empezó a dar cuenta de él, y lo que dicen los reporteos acá es que Elon Musk tiene sus días contados en el gobierno de Donald Trump, precisamente por estas cosas que hemos hablado. Es algo que nosotros especulábamos de un principio, porque los dos son como patrones de fondo. Entonces en algún minuto alguien tenía que mandar al otro. Y probablemente esos roces fueron los que a lo mejor hoy día están, no sé, pues sacando chispas. ¿Y no te parece raro que Elon Musk haya salido el fin de semana a grabar un video donde le pedía a Trump que se retractara de los aranceles con Europa y que hubiera 0% en cada país? ¿Sabes cuánta plata perdió Elon Musk en 48 horas? $18.000 millones de su patrimonio por las caídas de las bolsas. Oye, cuesta dimensionar $18.000 millones. No. Que en Chile, la persona más rica de Chile, la viuda de Andrónico Luksic, tiene un patrimonio de $23.000 millones. Elon Musk en 48 horas perdió $18.000 millones él solito. Y voy a hacer el disclaimer que el grupo que controla nuestro canal. O sea, que esté un poquito enojado es comprensible. Claro, o sea, molesto debe estar. Está perdiendo la chaucha, el vuelto. Ahora, en todo caso, el listado de Forbes sigue siendo el más rico del mundo. Sí, pero ojo que el listado de Forbes cerró el 7 de marzo del año 2025 y los aranceles se anunciaron el día 2 de abril. Entonces, desde lo que marcó en Forbes hasta ahora, Elon Musk, de hecho, si le sumo la pérdida de la bolsa esta mañana, que tuvo un rebote, ya les voy a contar por qué, pero que está volviendo a caer, si le sumamos eso, ya va en $22.400 millones perdidos Elon Musk. Oye, y la gente se está poniendo nerviosa alrededor del globo, con esto de los nuevos aranceles, porque entiendo que Netanyahu va camino a Washington, ¿no? Llegó ayer, está en la casa de Blair. De hecho, yo estoy aquí en mi casa hoy día, entro un poco más tarde, precisamente porque la tarde va a estar intensa. Donald Trump y Benjamin Netanyahu van a hablar en la Casa Blanca a las 2:30. ¿Qué es lo que ocurrió? Ustedes saben que Fox News es una cadena conservadora de Estados Unidos y todos le reconocemos que al estar tan involucrada con el gobierno de Trump, tiene muy buena fuente. ¿Okay? Claro. Entonces, hoy día en la mañana se insinuó en Fox News que Donald Trump está considerando suspender los aranceles por 90 días, salvo para China. Y eso hizo que las bolsas en Estados Unidos, que ya habían abierto y estaban con caídas de casi un 5% de su valor, rebotaran al -1, más o menos. Ahora la Casa Blanca le está diciendo a CNBC, que es un medio económico de los Estados Unidos, que eso sería fake news. Pero permítanme decir, Fox en estas cosas suele no equivocarse con esta administración, porque tiene buena información, porque los Murdoch son muy cercanos al círculo de Elon Musk. Los Murdoch son la familia que controla Fox News. Si a ellos les llegó el rumor es porque esto al menos se está conversando. Y si al menos se está conversando, existe una posibilidad, no sabemos si remota o real, de que hoy día o mañana Donald Trump anunciase la suspensión de estos aranceles anunciados al mundo, salvo para China, abriendo la oportunidad de negociación a cada país para llegar a una suerte de negociación final y global. Pero ahí hay que decir, ¿ustedes saben qué es lo que tiene que negociar Chile para que le pongan arancel cero? ¿Ya? ¿Qué? Ya, que tome nota la Cancillería, porque esto también lo tengo reporteado, pero parece que no escuchan a los periodistas chilenos que tienen en Estados Unidos. Chile no tiene arancel con Estados Unidos y tampoco tiene balanza comercial negativa. No, po. Entonces no hay nada que económicamente nosotros podamos hacer para ofrecerle a Estados Unidos. Estados Unidos le impuso un 10% al mundo porque es lo que considera el maltrato del mundo con ellos durante los últimos 30 años. Las respuestas para Chile están en un informe que salió el día lunes, que detecta 3 problemas gravísimos para las inversiones de Estados Unidos en Chile, barreras comerciales. El primero, la falta de protección a la propiedad intelectual. Si hay algún proyecto en el Congreso, señores congresistas, pónganle acelerador porque Chile va a necesitar eso para negociar. Estados Unidos puso a Chile en la lista negra de propiedad intelectual hace muchos años.
Efectivamente. Entonces, propiedad intelectual fundamental. Terrible piratas. Protección de datos. Así es. Estados Unidos dice que la ley de protección de datos en Chile, que todavía no termina de entrar en régimen y en la que faltan algunos aspectos del reglamento, es una nebulosa de incertidumbre para sus empresas tecnológicas. Entonces, aprieten al acelerador. Yo leí el domingo una columna de Marcelo Drago, el expresidente del Consejo para la Transparencia de Chile, ¿Ya? que precisamente decía, tenemos todo para solucionar este problema ya, esta misma semana. Entonces, aprieten el acelerador. Y lo tercero, creo que una buena conversación con las empresas aseguradoras de Estados Unidos, haciéndolo un poco más parte de cómo hacer la aplicación de la reforma de pensiones, que también aparece como barrera comercial en el informe. Yo soy un convencido que si Chile soluciona esos tres problemas, no es difícil que un país donde Estados Unidos tiene balanza comercial a favor y 0% de arancel con Chile podría eventualmente solicitar la sección de ese 10% de arancel. O sea, es básicamente hacer unos gestos. Hacer la pega. Hacer la pega. Sí. Pero Repe, ¿te acordáis que en Chile, cuando estuve de vacaciones, comentábamos que se hablaba de que a Trump hay que aceptarle la fachotada y después darle algo a cambio que él pueda vender como triunfo interno? Y que esa es la forma en que el mundo está negociando José con María, él. ¿O no? si al final lo que hace Donald Trump con los aranceles es geopolítica. O sea, el tipo está estableciendo su propio orden mundial a partir de estos aranceles. Primero va a enriquecer el tesoro americano con todos estos aranceles, pero además de eso, es muñeca, es muñequeo. A ver quién es el que tiene aquí ¿Quién tiene el poder? ¿Quién manda? ¿Cuál es el problema, Repe, de lo que yo he podido reportear? Primero, la Casa Blanca no se esperó el nivel de reacción global que hubo a su anuncio de aranceles. Yo no sé quiénes, bueno, sí sé quiénes son los que están adentro de la Casa Blanca, pero este país con tantos premios Nobel de economía, lamentablemente la Casa Blanca tiene gente que pocaso sabe economía y está tomando estas decisiones. Entonces, la Casa Blanca nunca se esperó la reacción que había ni que sonara los teléfonos como le han sonado durante el fin de semana de pánico de sus propias empresas y su propia gente que los apoya. Pero lo segundo es que no se nos olvide que a Donald Trump este formato de negociación en algún momento se le va a agotar, porque la economía requiere un principio básico, que es la confianza. Y el problema es que nada te dice que si ahora se suspenden los aranceles y se logran negociaciones, en un año más Donald Trump amanezca de nuevo con el pie izquierdo y vuelva a decir otra cuestión. Ese es un gran punto el que tú estás abordando, la confianza, porque si es que un día, tal cual como dices tú, en 6 meses más o en un año más se le ocurre de nuevo anunciar nuevos aranceles o alzas en aranceles, genera incertidumbre y eso es lo peor que le puede pasar a la economía mundial. Ahora,